Hoy tratará sobre, ¿cuál es tu historia espeluznante que quisieras olvidar? Hace muchos años, trabajé en una estación de radio regional en medio de la nada en Australia. Yo era el operador nocturno, mantenía la lista de reproducción nocturna en funcionamiento, la configuraba para la mañana, hacía todas las comprobaciones manuales para el día siguiente y me subía al escritorio si sucedía algo extraño. Pasé mucho tiempo sentado en lo que era esencialmente un cobertizo de hojalata en medio de un prado, con mi perro, sin zapatos, escuchando música de los años 50 y 60, haciendo crucigramas, excepto una noche en la que llegaron unos tiradores, se escucharon 3 disparos, asustaron a todo animal cercano. Segundos después, una criatura saltó de cabeza por la ventana de nuestra oficina. Ahí estoy yo, descalzo en una habitación medio oscura, cuando este animal de 1,5 metros de alto atraviesa la ventana de vidrio, sangre y vidrio por todas partes. Mi perro empieza a perseguirlo inmediatamente. Yo solo pude quedarme parado observando cómo ambos salían. Minutos después vienen estos cazadores preguntándome si me encontraba bien y si pude visualizar en qué dirección había escapado el canguro que estaban cazando. Puede que haya estado medio oscuro, pero reconocería a un canguro cuando lo viera. Esa cosa no lo era. Patas largas, 3 garras largas, sin cola ni orejas, de un color grisáceo y encorvado. No se asemeja para nada a un canguro, pero no saqué el tema de su aspecto por el miedo que sentía por lo sucedido. Por suerte, llegó mi buen perro, y como no está acostumbrado a otras personas, les comenzó a ladrar también, por lo que les mentí para que se retiraran porque quería descansar, pero no pude dormir esa noche, ni la siguiente, ya que siempre me llegaba a la mente esa criatura, y si seguiría rondando cerca de la estación. Edith, para aquellos que preguntan, si no mal recuerdo, a mi perro no le pasó nada. Al parecer solo lo persiguió unos cientos de metros y después se regresó. Esos cazadores no volvieron a aparecer, y lo agradezco. No me hubiera gustado que me hubieran comenzado a interrogar sobre lo que pude visualizar. Le conté sobre lo sucedido a mi jefe y a mi esposa, pero mi jefe no me creyó del todo, argumentando que tal vez por el cansancio pude haber confundido su aspecto. Mi grandiosa esposa fue la única que me creyó, y mis nietos, que a veces les gusta que cuente esa historia. Hace unos años estaba caminando un poco por el bosque, fuera de los caminos habituales, y pude percibir un olor dulce realmente abrumador. Siendo alguien muy entrometido, decidí explorar su origen, apartando la maleza. Si bien el olor que se hacía cada vez más fuerte, logré apreciar lo que era un cadáver. El tipo claramente había estado allí por un tiempo y no se veía muy bien, todo hinchado de un color verde y negro con varias partes líquidas. La fauna local también llevaba unos días comiendo bien. Llamé a la policía, quien me dijo que esperara con el cuerpo hasta que llegaran. Al estar en medio de la nada, les tomó un tiempo llegar y se hizo de noche. Yo me quedé sentado en la oscuridad con el cadáver durante mucho tiempo. Resultó que se había suicidado. Durante las próximas semanas soñé con él y me hablaba. Y no cosas exactamente agradables, principalmente sobre lo enojado que estaba porque había perturbado su lugar de descanso, y quería que me suicidara. Probablemente solo era mi imaginación, pero todo era bastante inquietante y real en esas pesadillas. Él todavía aparece en mis sueños de vez en cuando, y sin duda aparecerá esta noche. Después de escribir esto, hace unos años, cuando era un niño a quien le gustaba salir en bicicleta, fui a dar un paseo alrededor de la medianoche con un amigo. Tomamos caminos separados al final del recorrido, ya que vivíamos en calles muy alejadas, así que tuve que regresar solo. A unas 2 cuadras antes de llegar a mi casa, debido a la construcción, tuve que andar en la acera, pero por suerte las calles estaban vacías, por lo que no fue un problema. Hasta donde estaba a punto de girar a la izquierda en mi calle, había un hombre caminando solo, tal vez de unos 40 años, un poco desaliñado, pero no parecía una persona sin hogar. La acera era estrecha y no quería asustarlo, así que cuando estuve a unos 2 metros detrás de él dije, «Oye, detrás de ti». Se dio vuelta y me dio una mirada súper enojada. Giré por mi calle y él empezó a seguirme, literalmente gritando que yo era un puto cabrón y que me iba a matar. Vivo justo al lado de la esquina y no quería que él se diera cuenta.
así que decidí dar un par de vueltas alrededor de las otras cuadras para matar el tiempo y esperar a que se vaya. Esa no es la parte aterradora. La parte aterradora es que cuando decidí regresar y miré calle abajo, lo vi parado, con lo que parecía ser un cuchillo, en mi puta entrada, mirando a mi dirección, como si el hijo de puta supiera que vivía allí. Me vio pasar otra vez, pero no dijo nada, solo se quedó observándome. Terminé volviendo con mi amigo. Desde su casa les avisé a mis padres, ellos fueron a recogerme. Al parecer, para cuando les llamé, ese sujeto ya se había ido, pero ese suceso me dejó con un par de pesadillas. Mi padre tiene una historia que le gusta contar, pero que a mi abuelo le desagrada hablar de eso. Es increíblemente espeluznante. Era 1962. Mi padre y mi abuelo estaban en la ruta del lechero de mi abuelo, conduciendo entre un bosque y un lago profundo. Solía ser una cantera. Supongo que el lago tenía unos 100 metros de profundidad. Iban conduciendo y del camino salió corriendo un hombre. Estaba desnudo y la mitad superior de él estaba en llamas, en malditas llamas. Estaba huyendo del bosque y se dirigía hacia el lago. Se dirigió hacia una especie de acantilado, cuando mi abuelo pisó el freno y salió de la camioneta. Le comenzó a gritar que se detenga, y corrió para ayudar al hombre, pero el hombre en llamas no pareció entenderle, y se lanzó desde el acantilado, se golpeó la cabeza contra una roca y cayó al lago. Para mi padre eso fue una muerte inmediata. El cuerpo cayó hacia la profunda agua. Mi abuelo se había quitado la camisa y nadó detrás del hombre. Mi abuelo aparece 30 segundos después y sale del agua. Le cuenta a mi padre cómo era y cómo lo vio hundirse. Se lo describió a mi padre así: cuando vi a ese hombre hundirse, vi que tenía una cuerda de piano alrededor de su cuello. Mi padre me dijo que mi abuelo estuvo perturbado durante un par de meses, pero que nunca lo superó. No se reportó ninguna desaparición durante esa semana, ni siquiera dentro del estado, lo cual fue espeluznante. Esto pasó cuando estaba durmiendo, y en medio del sueño, un personaje de alrededor que estaba caminando, giró su cabeza, me miró muy serio, y me dijo: «Hay alguien en tu departamento, despierta ahora». Sentí un escalofrío por toda mi espalda, que me levanté de golpe, casi me da un maldito infarto. Miré en todas direcciones, pero mi habitación estaba aparentemente vacía. Tuve unos padres maravillosos. Cuando era muy pequeña, me dejaban dormir en la habitación de invitados en las noches de fin de semana, porque mi hermana tenía el sueño ligero y yo podía quedarme despierta hasta el amanecer. Pero no me importaba, siempre terminaba durmiendo en el sillón porque me quedaba entretenida viendo la televisión. Entonces, una noche me despierto con una sensación de picazón, como un instinto. Simplemente me siento y miro por la ventana que está a un costado. Vivíamos en la zona rural de Georgia, así que puedes imaginar la magnitud de los árboles. Con la luz que proyectada la luna, veo la silueta de alguien en este maldito árbol. El perro de la familia corre hacia la ventana y gruñe contra el cristal. Aterrorizada, corro a la habitación de mis padres. Trato de explicarles que hay una persona extraña afuera. Mi padre agarra un bate y sale corriendo con los perros. Tiemblo en los brazos de mi madre, hasta que mi padre llega a casa y dice que no encontró a nadie, y que lo mejor es que me vaya a la cama con mi hermana. Tranquilizada por dormir en mi habitación habitual, le cuento a mi hermana lo que pasó, mientras que mi padre hace rondas regulares por la casa con una taza de café. Estábamos las dos más tranquilas y por fin pienso: puedo dormir en paz, así que decidimos cerrar las cortinas de la ventana. Pero no fue así. Nos percatamos de un hombre afuera de la casa. Por lo poco que se puede ver con la luz de la luna, noto que nos hace una señal de silencio con su mano izquierda, mientras que en la otra tenía lo que parece ser un martillo. Estaba lo suficientemente cerca como para que, si él lo quisiera, podría correr y llegar a nosotras en un instante, pero él solo retrocede lentamente y simplemente se da la vuelta para alejarse en línea recta. Mi hermana y yo no pudimos dejar de llorar durante horas.